A los enigmas favoritos de Fernando Jiménez del Oso. Y aquí estamos dispuestos a hacer una incursión en América, en su querida América. Cuéntanos para los oyentes de La Rosa de los Vientos, si hablamos de Palenque, ¿de qué lugar estamos hablando de América? ¿Qué lugares? Estamos hablando de México. O sea, es México, el corazón profundo. Sí, pero estamos hablando de la zona de Chiapas, ¿no? Los mayas, como nuestros oyentes ya saben bien, pues ocuparon toda una zona, pues toda Guatemala, por ejemplo, el noroeste de Honduras, el territorio de Belice y luego gran parte de México, la península de Yucatán y Chiapas. La península de Yucatán ya la ocuparon en la última parte de su cultura, y además en sitios tan emblemáticos como Chichén Itzá ya está mezclada con lo tolteca, ya no es maya puro. Pero Palenque, que está en Chiapas, que está bastante al sur, es todavía el maya en su época más gloriosa y más espléndida, ¿no? En ese imperio antiguo magnífico. Es puritito maya. Puritito maya, y además yo ciudades mayas conozco unas cuantas, ¿no? En México y en Guatemala. Vertical es espléndida, pero Palenque es algo así como Atenas, ¿no? Dentro de la Grecia clásica. Palenque es una maravilla. Yo estaba allí rodando, haciendo documentales, pues en un par de ocasiones, con unos cuantos años de diferencia. Y el primer rodaje yo lo recuerdo de una forma especial, porque no tenía más que un día para rodar Palenque. Y era algo, el viaje se había prolongado, había habido incidencias, estaba entonces haciendo documentales para la televisión española, y bueno, estaban el vuelo cerrado, y había nada más que un día para rodar Palenque. Y un día concreto, ya el último que quedaba. Así que cuando todavía era de noche llegamos a Palenque, yo quería coger el amanecer allí, y estaba diluviando. Y siguió diluviando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, o cosas así, que nos fuimos. Ya terminé de rodar todos los interiores, lloviendo y lloviendo y lloviendo. Una de esas lluvias tropicales, una de esas lluvias de selva, que es como una ducha continua. Y fue un Palenque como no he visto nunca, ni he visto nunca en imágenes, porque la piedra con la lluvia tenía un brillo especial. Luego después esa cortina de agua, que en ocasiones cedía y era menos intensa, daba una densidad al aire, hacía que el aire no fuera transparente del todo. Entonces la calidad de aquellas imágenes es, yo creo que irrepetible. Es que a ti siempre te han acompañado los dioses, Fernando. Sí, en este caso el dios Chac, el dios de la lluvia. Sí, pero siempre has ofrecido a los telespectadores las mejores imágenes. Siempre es como que estuvieras bendecido, ¿no? Cuando llegabas al sitio, ¡pum!, para ti se abría el templo, para ti la mejor luz. Pues algo parecido, hombre, no siempre, desgraciadamente. Ya me gustaría a mí tener un pacto, un contrato con los elementos y con otra serie de divinidades menores para conseguir. Uno casi nunca consigue aquello que pretende, ¿no? Cuando estás haciendo un documental siempre hay algo que no ha salido a tu gusto, algo que no ha dado tiempo a hacer, y que luego después hay que tener en cuenta que cuando en esta ocasión, por ejemplo, llevábamos ya un mes rodando, un mes dando vueltas a aquel grupo de locos, pues pasando todo tipo de vicisitudes, algunas divertidas y otras pues bastante menos divertidas, cansados porque trabajábamos mucho y dormíamos poco, porque después de trabajar nos duchábamos y nos íbamos por ahí, lo que significaba que la mayoría de las noches dormías 3, 4 horas, y pierdes la conciencia de la importancia de lo que estás haciendo, ¿no? O del sitio en el que estás, y hay momentos en los que te rinde. Yo tengo fotografías de aquel rodaje y el equipo estaba demacrado, estaban francamente agotados. Supongo que yo también, ¿no? Pero yo estaba tan encantado de tener ese Palenque para mí solo. Claro, no había turistas, ni había nadie. Tenía permisos para eso, para hacer lo que quisiera, entre otras cosas, pues lo que quisiera dentro de lo correcto, por supuesto, claro, ¿no? Entre otras cosas, pues filmar la tumba de Palenque en interior, y estuvimos con calcetines, obviamente, pero recorriendo la losa por encima para filmar cada detalle. Luego, años después, estuve haciendo otro documental allí, y ya las cosas,
pues habían cambiado también. Tuvimos ocasión de hacerlo bien y de rodar en los mismos sitios, pero ya eran otras imágenes, aunque los equipos eran más modernos. Sí, pero la magia del primer momento era... Sí, pero aquel día fue uno de esos días especiales que uno recuerda. Ese lugar tiene un encanto, lo tenía aún más. Yo creo que hay menos selva, que ya se han cargado bastante. Te estoy hablando hace pues unos 25 años, ¿no? De esa primera vez. Pero captas ahí un poco lo que fue... o parte de lo que fue esa cultura, ¿no? En un medio tan hostil como aquel, ¿no? En mitad de la selva. Ya te digo que entonces había una treintena de edificios que se había desmontado la selva. Desmontar es quitar, desbrozar, quitar la vegetación y dejarlo accesible. Pero el arqueólogo que llevaba las excavaciones me dijo que él calculaba que quedaban unos 400 edificios pertenecientes a Palenque que estaban absolutamente ocultos por la selva. No obstante, 400 edificios, Fernando, nos da a entender que había allí muchos mayas, ¿no? Que eran muchos mayas. Grandes, ¿no? Ten en cuenta que, bueno, estaban repartidos. Estamos hablando de una cultura que se desarrolló en un ambiente pues muy poco propicio, como es la selva, ¿no? Las selvas de Guatemala, las del sur de México, las de Honduras. Exigía, bueno, crear pequeñas ciudades que eran pequeños estados al mismo tiempo, ¿no? Sí. Pero una de las cosas que me llamaba la atención es que los gobernadores de esas ciudades-estado tuvieran un nombre tan bonito. El título que tenían era Alak Uinik, que quiere decir hombre verdadero. Que es un título precioso, ¿no? Sí. Para ponerse uno en las tarjetas de visita, ¿no? Pero pocos podrían ostentar con merecimiento a llevar ese título. Pero viendo las grandes dificultades, uno se da cuenta de las enormes dificultades que significó construir en esa zona. Estamos hablando de un pueblo que vivía en el Neolítico. Estamos hablando de un pueblo que no conocía la rueda, que no tenía animales de carga, que no conocía los metales. Estamos hablando de un pueblo que en unas condiciones tan precarias fue capaz de unas conquistas intelectuales y materiales y artísticas de una envergadura que a mí, no sé por qué, los mayas son mi debilidad, ¿no? Pero Palenque es enigmático, Palenque es hermoso, es mágico, ¿verdad? Es uno de esos sitios predilectos para ti. Primero por eso, porque surge como tantas o algunas culturas misteriosas del pasado, surge de repente, ya madura. Luego porque es una cultura capaz de desarrollar unas matemáticas extraordinarias, una astronomía, pues como pocos pueblos del pasado, con una religiosidad, con una obsesión por la medida del tiempo. A mí es algo que siempre me llamó la atención de los mayas. ¿Por qué esa obsesión con el tiempo? Parecía, para ellos, de lo poco que sabemos, pues como tú y como nuestros oyentes saben, pues la escritura maya, lo que ellos dejaron fue destruido. Los buenos y piadosos frailes, pues para imponer la nueva religión y el nuevo Dios, pues se cargaron todo lo que pudiera resultar pagano, ¿no? Herético bajo el punto de vista católico, y quemaron todos los libros mayas y quedaron pues 3 códices. Uno de ellos está aquí, el Trocartesiano, en Madrid. Hay otro en Dresden y hay otro en la Biblioteca Nacional de París. Muy pequeño, es de 1,5 metros nada más, y es ceremonial. Los otros, pues uno es de astronomía, pero enfocada desde el punto de vista de la astrología, es decir, con criterios de adivinación. Y el que está aquí, el Trocartesiano, el que se conserva en Madrid, pues es decididamente adivinación. Es decir, estaban obsesionados por saber lo que iba a pasar y por medir el tiempo y las sensaciones o la información, según los arqueólogos y los paleógrafos, que se ha traducido en, no todo, pero en gran parte la escritura maya, magnífica, por cierto, que era una escritura como la egipcia, que era fonética, ideográfica y simbólica, ¿no? Eran jeroglíficos con una triple lectura.
La impresión es que esta gente tenía miedo de que lo que había pasado en tiempos remotos volviera a suceder. Entonces ellos tenían el criterio de que el tiempo era una rueda que volvía a pasar por las mismas circunstancias, volvían a repetirse los hechos, y teniendo una medida concreta y precisa del tiempo, pues podrían anticiparse, saber lo que iba a suceder en cada momento y prepararse para ello, ¿no? Y siempre ha dado la sensación, Fernando, que estas culturas o religiones precolombinas pues son muy fatalistas, ¿no? El caso de los mayas aztecas, ¿por qué ese fatalismo? ¿Por qué ese calendario maya se corta en seco en el año 2012? Siempre esa visión apocalíptica de las cosas, ¿no? Sí, bueno, ellos medían el tiempo por ciclos, igual que hicieron los hindúes, igual que hicieron otros pueblos, pero eran ciclos que significaban... el tiempo es algo más que simplemente una medida del transcurso de los días y de las estaciones. El tiempo tiene un sentido mágico, tiene un carácter que está vinculado al cosmos mismo, ¿no? El hombre aprende desde que empieza a fijarse en el cielo que todos son ciclos. Entiende que también la humanidad está sujeta a ese tipo de ciclos. No quiere decir necesariamente que el fin de un ciclo vaya a ser catastrófico y vaya a ser pues el fin de la humanidad, que como tú bien dices, pues según el cómputo maya ahora terminaría en el 2012, termina uno de esos grandes ciclos, que curiosamente también va a coincidir con el Kali Yuga, con la edad del hierro oscura de los hindúes. Pero a mí lo que me llama la atención en esa medida del tiempo es que esta gente estaba absolutamente loca o bueno, tenían un conocimiento que se nos escapa, porque si ahora hablamos de medidas del tiempo en millones de años, bueno, se puede entender desde el punto de vista paleontológico, se puede entender desde el punto de vista astronómico, igual que se miden enormes distancias, también se miden enormes periodos de tiempo, ¿no? O sea, o tenían un serio problema de existencia o tenían demasiados conocimientos. No se entiende. Hay una estela en Quiriguá donde se está haciendo referencia a una fecha de hace 300 millones de años. Pero, ellos tenían en su cómputo del tiempo, pues empezando por el día, por el kin, como ellos le llamaban, el uinal, que era el mes, el tun, que era el año, así, multiplicando por 20, porque su sistema era vigesimal, pues llegaban a periodos como el Calactún, que medía periodos de 160.000 años, el Quinchiltún, que equivalía a periodos de 3.200.000 años, y el último de la escala, que no sé para qué lo querrían, era el Alautún, que medía periodos de 64 millones de años. No hay forma de entenderlo. Otra cosa que me desconcierta de ellos, para mí, pienso, yo soy un aficionado, no soy un investigador, y pienso que, bueno, para la mayoría de los arqueólogos e historiadores, pues bueno, el origen de la cultura maya habría que buscarlo en la cultura olmeca, ¿no? Pero en lo que se refiere a la escritura y a otras cosas. Pero uno de los aspectos, bueno, que a mí me desconciertan de los mayas es el criterio estético que tenían. Que lo he representado Palenque, es uno de esos lugares donde hay unos, bueno, los frescos ya se han perdido porque la lluvia pues ha ido lavando el estuco, ¿no? Pero hay muchos bajorrelieves en piedras de una perfección. A mí me recuerdan mucho al arte egipcio en el sentido, en la economía del trazado, en la elegancia de las formas y en ese hieratismo, en esa aparente rigidez, pero que solo es aparente, es haber encontrado un dominio, haber alcanzado un dominio de la estética y un patrón que ya para qué lo vas a mover si ya es prácticamente perfecto, ¿no? Fíjate, en estos minutos ya se han establecido dos conexiones claras con Egipto. Sí, bueno, escritura y arquitectura. Sí, no, y si hablamos, pues eso, de las pirámides también, por ejemplo, ¿no? Algo hubo, ¿verdad? Cuando hablamos, no lo sé, hay una diferencia de tiempo grande, ¿no? Porque la historia, pues, sitúa la cultura maya entre el 300 antes de Cristo y el 800
después de Cristo, ¿no? Y ya aún después, pero ya mezclado con otras culturas como la tolteca. Hay una diferencia muy grande de tiempo y hay una diferencia, una distancia geográfica también grande, pero alguien más debió andar por el pasado de Mesoamérica y de Sudamérica también, porque hay otros pueblos que tenían un ideal de belleza parecido, para que los mayas, bueno, pues se transformaran en lo que ahora entenderíamos por ser monstruosos, un poco menos, deformándose la cabeza, Sí, sí, sí. Igual que hicieron los incas, igual que antes de los incas hicieron otras culturas anteriores en Perú y en Bolivia, aplastando la cabeza de los recién nacidos, ¿no? Con dos tablas, una por el occipucio y otra por la frente, de manera que el cráneo creciera hacia atrás y hacia arriba. Es decir, huían de la frente para que resaltara fundamentalmente la nariz, y eso incluso lo exageraban en sus representaciones. Pero además al niño, cuando era pequeño, le colocaban pues unas bolitas colgadas de un cordel a la altura del ojo para que se transformara en bizco. Y además de eso se limaban los dientes, Sí. los agujereaban y ahí colocaban incrustaciones de jade y de otras piedras. ¿De dónde les vino ese patrón de belleza? Y cómo es que muchos kilómetros al sur pues te encuentras con otros pueblos, con otras culturas que practicaron lo mismo, ¿no? Al final queda ahí esa sombra extraña de los dioses maestros venidos de quién sabe dónde, ¿no? Y que enseñaron al hombre de América pues muchas cosas, entre ellas, como ya hemos comentado, pues le dieron plantas como el maíz o como la coca o como la que sirve para ablandar la piedra, la josca. Ahora se está manteniendo la tesis de que eran guerreros, hombre, y probablemente lo fueron, pero a pesar de estar tan diseminados y cada ciudad mantenerse en un ambiente pues cerrado como es la selva, que eran auténticas ciudades-estado, yo en las ruinas que he visitado no he encontrado muros defensivos en ninguna. Es decir, bueno, probablemente tuvieran sus guerras o tuvieran sus pequeñas contiendas con otros pueblos, pero yo no los calificaría como pueblos guerreros, ni mucho menos. Estamos en Palenque, estamos en este recinto que llegó a ser suntuoso, ¿verdad? Sí, los mayas de entonces vivían como los mayas de ahora. Yo he estado con ellos en el Yucatán, en sus casas, y vivían en chozas pues porque el clima no exigía otra cosa. Entonces lo que queda en piedra pues son los palacios y los templos, sobre todo los templos, porque era un pueblo extraordinariamente religioso, ¿no? Con una galería de dioses ajustados a todo. Había uno, el dios creador, el Unaku, que era el dios que es, o el que es, llámalo como quieras, pero que es casi parecido, fíjate, a yo soy el que soy. Pues ese es el único dios que es, era la traducción aproximada. Pero desde ahí pues había dioses pues para la lluvia, para el parto, para el suicidio, para los accidentes, para todo lo que se te ocurriera, sí. En ese afán de tenerlo todo colocado. Y dentro de esos templos hay uno, el templo de las inscripciones, que es especialmente atractivo, primero por lo bien conservado que está, y segundo, pues lo llaman el templo de las inscripciones porque en una de las cámaras ellos arquitectónicamente, los mayas también consiguieron cosas revolucionarias para su época. Hablábamos el otro día de Egipto o de la similitud. Hay más similitud con la antigua, con Creta, con Micenas, con esos pueblos, porque también la solución de la falsa bóveda que ellos dieron a sus construcciones, pues también la encontramos aquí en Europa. Entonces las pirámides, los templos son pirámides escalonadas. La diferencia sustancial y lo que se había sostenido siempre era, respecto a las egipcias, es que no eran tumbas, sino que eran basamentos para colocar arriba el templo. Y en efecto, así es, son pirámides escalonadas. El templo de las inscripciones tiene 9 plataformas que corresponderían a los 9 reinos del inframundo. Encima está colocado el templo y sobre el templo quedan unos restos nada más, la crestería. Es decir, el templo estaría simbolizando el mundo
en el que vivimos, la parte de abajo el inframundo, y esa crestería, una especie de peineta que llevaban encima de los templos, pues sería el otro mundo, el mundo de los dioses. ¿Cuántos metros, Fernando, de altura? De altura, pues no lo sé exactamente. Bueno, llegan a una docena de metros, 12 metros menos. No, probablemente. Mucho más. Bueno, estoy tratando de ver fotografías con la mente de las que tengo allí. Y es curioso que las medidas están en cualquier libro, pero no las recuerdo en este momento. Pero sí, yo calculo que entre 15 y 18 metros de altura. Puede incluso que un poco más. Más pequeñas. Algunas mucho más altas, luego en Mar y en otros sitios hay. Pero esta de Palenque no recuerdo exactamente. No, porque nuestros oyentes están Nuestros oyentes lo saben con comparación con las egipcias, ¿no? No, hombre, no, esta no. Claro. Se pueden comparar con las egipcias, pues las grandes, ¿no? Las de Teotihuacán y la de Cholula, por ejemplo. Pero las mayas no, son mucho más pequeñas. La base es mucho más pequeña. Bueno, llegas al templo, subes la escalinata y en el templo, pues en la antesala, son 2 salas. Allí en Palenque hicieron innovación, que es abrir grandes ventanales a la sala para que entrara luz, porque el hecho de cerrar en falsa bóveda significa levantar las paredes y luego a partir de una altura determinada las hiladas de piedra las va metiendo unos centímetros cada una respecto a la otra hacia adentro, con lo cual pues se va cerrando el edificio. Eso obligaba a hacerlos largos y estrechos, por lo que resultaban oscuros. Entonces aquí hay una antesala grande y luego la sala, lo que sería el santuario donde están las inscripciones. No recuerdo cuántas, pero bueno, eran 800 y pico glifos o jeroglíficos, por eso se le llama de las inscripciones. Entonces Alberto Ruz Lullier, que era el director de esa zona arqueológica, estamos hablando del año 1949, pues se fijó un día en que en el piso, en el templo que está encima de la pirámide, en el piso de la antesala, pues había unas manchas circulares en el suelo. Bueno, limpió aquello con agua y descubrió que eran 12 manchas circulares, pero que estaban colocadas, repartidas simétricamente, enfrentadas 6 a 6. Eran de color un poco más oscuro. Estaba tan bien hecho el trabajo que hubo que fijarse bien para darse cuenta que aquello eran tapones de piedra, de otra piedra ligeramente diferente, que estaban tapando unos agujeros. Entonces el hombre dedujo que, bueno, pues aquello podía ser una losa y esos agujeros pues habrían servido para pasar cuerdas a través de ellos y poder levantar o bajar la losa. Lo hizo así, levantó esa losa y se encontró pues como Howard Carter en su momento con un primer escalón. Qué maravilla. Todo cubierto, un escalón que parecía el inicio de una escalera que descendía hacia las profundidades, cubierto de escombros, todo el presunto pasadizo pues absolutamente cegado de escombros. Fíjate la meticulosidad. Alberto Ruz pues murió en el año 73, era un arqueólogo pues como Dios manda, un buen profesional. En ese año 1949 limpió 23 escalones. Pues claro, vas retirando y cada cosa que vas retirando, cada capa de escombros la vas estudiando, y vas analizando, todos son datos. Vas pormenorizando cada cosa, claro, clasificándola. Para 1950, para julio, ya eran 46 peldaños los que quedaban libres. Y en el 51 otros 13 más. Y fue cuando ya llegaron a un rellano que, yo lo recuerdo perfectamente, pues ahí cambia de dirección la escalera. Y además en ese rellano hay también canales de ventilación, como en la Gran Pirámide, y volvemos otra vez a ese símil. Que eso ya se viene formulando desde el siglo XVIII y XIX, ya se viene hablando del paralelismo de la cultura maya con culturas orientales, que en efecto hay un gran parecido, pero también con la egipcia. Siguieron quitando, limpiando aquellos escalones hasta que el año... ¿cuándo llegaron? Pues en el 52.
llegaron a un pasadizo. Había un corredor, un pequeño corredor, que estaba obstruido por un muro de piedra que retiraron. Luego había piedra y estuco. Hicieron un agujero y entraron en una antecámara, ¿no? Que había estalactitas colgando del techo de la antigüedad y de las filtraciones. Yo los imagino iluminando a Alberto Rud y a los 2 o 3 que bajaron con él, iluminando aquella estancia, descubriendo en otra pared otra losa, otra puerta enorme de forma triangular, y bueno, pues cuando bajan con la luz de las linternas al suelo, se encuentran ahí 6 esqueletos. 6 esqueletos. 6 esqueletos pintados de rojo. 6 esqueletos que pertenecían a 5 varones y una hembra, jovencillos, no llegaban a los 20 años. Típicamente mayas, de la nobleza maya, tenían el cráneo deformado y los dientes limados y con incrustaciones de jade. Bueno, aquello ya era encontrarse debajo de una pirámide maya, una pirámide mexicana, por generalizar, restos, lo que parecía una tumba, pues ya era una revolución, porque jamás había pensado eso. Pero por la posición y demás, aquello no debían ser víctimas sacrificadas, y probablemente la tumba, la auténtica, la importante, debía estar detrás de esa puerta triangular enorme. La abrieron con gran esfuerzo, eso ya fue el 15 de julio del 52, habían pasado ya pues tres años, ¿no? De 49, 3 años hasta paciencia, que también le pasó a Howard Carter y a Lord Carnarvon, les pasó lo mismo, ¿no? Abrieron, descorrieron esa losa triangular y entraron en lo que realmente ya era una tumba, ¿no? Una sala de 4 metros de ancho por 9 de largo, con paredes altas que terminaban también en una bóveda ojival. En una pared había representados pues 9 personajes vestidos con ropas ceremoniales. Cada uno de ellos llevaba un cetro que era una serpiente rígida con una gran cabeza, y en la otra mano tenían el escudo con el emblema solar, ¿no? Y abajo una losa espléndida, gigantesca, ¿no? Que estaba tapando una masa, un cubo de piedra de 3 metros de largo por 2 metros de ancho. Estamos hablando de una losa que pesa 5 toneladas, y el sitio, yo he estado allí varias veces, es muy pequeño. Al levantarlas, bueno, hay otra losa más pequeña, sin ningún adorno, que la quitan sin dificultad, y luego un hueco, es decir, esa enorme piedra que era la auténtica tumba, estaba horadada con una forma vagamente humana, pintada de rojo, y dentro estaban los restos de alguien, unos huesos muy deteriorados, muy estropeados, pero de alguien que le habían enterrado con un hábito, con un ropaje de color rojo, del que ya no quedaba nada, pero ese color rojo de la tela lo habían absorbido los huesos, con lo cual tenían también un color rojizo. Tenía una diadema de jade en torno al cráneo, unas orejeras complicadas, el rostro cubierto con una máscara hecha con trozos de jade, los ojos perfectamente reproducidos con pupilas de obsidiana, un pectoral, collares con cuentas de jade, un brazalete en cada muñeca, una sortija en cada uno de los dedos de las manos, y en la boca donde estaba la boca, en el cráneo, una cuenta, un grano de jade, que se ha especulado mucho, ¿no? Si eso podía ser una especie de alimento simbólico para el otro mundo, que se lo había metido al cadáver en la boca, obviamente, o podría ser algo así, como ese óvulo, ¿no? Para cruzar ese río de la muerte, ¿no? Y pagar al barquero. Pero y debajo de los pies 2 bolitas de jade, que también es otra de las cosas que no se entiende. Bueno, estaba muy destrozado el cráneo, pero la observación y los estudios que se hicieron dejaron claro que se trataba de un hombre
que había muerto entre los 40 y 45 años de edad, que medía 1,73 de estatura, es decir, no menos de 20 centímetros por encima de la estatura de aquella gente, y que siendo un personaje de una importancia tan brutal como para haber construido esa tumba y sobre ella levantar, claro, si cuando estás allí entiendes que se tuvo que levantar el templo encima de la tumba porque la losa no cabe por ese pasadizo, ni mucho menos. Pasa lo que pasó también en otras pirámides egipcias que se construyeron sobre la tumba. Ese personaje que tan importante para los mayas, pues resulta que no era de la raza maya, estaba claro. Y además no tenía el cráneo deformado y además no tenía los dientes limados ni tenía incrustaciones dentarias. Se encontraron con uno de esos enigmas que todavía no se ha resuelto. Bueno, claro, se dan opiniones, hay arqueólogos que lo tienen muy claro. Es la tumba, para ellos la tumba de Pakal, que fue pues un rey de Palenque que vivió pues en torno al siglo VII, finales del siglo VII de nuestra era. Pero bueno, a partir de eso, las especulaciones, entraríamos a hablar del astronauta de Palenque, y bueno, y veríamos las otras alternativas que son tanto más misteriosas que las del astronauta. Gracias, Fernando. Ponte la escafandra. Me la pondré, pero aunque el de Palenque no lleva escafandra, es algo que me desconcierta un poco, pero bueno. Eso también es verdad. Sí. Gracias, Fernando. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo.